Cuando hablamos de las 13 colonias, nos vamos a hablar centralizado en la independencia de los Estados Unidos. Estas 13 colonias inglesas ubicadas en la costa norte de Norteamérica, fundadas desde el año 1620, va a dar cuando los colonos ingleses van a residir y van a llegar a las costas de lo que hoy en día conocemos como Norteamérica. Entonces, en las principales colonias de esos entonces, Pensilvania, Massachusetts, Virginia, esos colonos protestantes en su mayoría, ya de corte protestante, ellos empezaron a llegar y empezaron a darle un sentido de vida un poco diferente a lo que estaban acostumbrados con las coronas belgas, inglesas, portuguesas, que habían llegado otras colonias también. Entonces, esta era diferente porque ellos no evangelizaban, ellos en cierta manera daban libertad religiosa, daban esa cierta autonomía, ¿no? Ya que los protestantes decían, ¿para qué vamos a hacer por la fuerza? Entonces se va conquistando, se va tomando fuerzas, y aquí podemos ver el mapa, se va tomando fuerza estas costas, en las costas que están ubicadas las 13 colonias, y con el tiempo obviamente se van a expandir, lo que ya finalmente a partir del año 1783 en adelante se va a mantener lo que es el mapa, delimitado con Canadá y delimitado lo que hoy entendemos con las colonias españolas, que sería México en la actualidad. ¿Ya? Entonces, estas colonias norteamericanas, o colonias inglesas, perdón, que hoy en día llamamos norteamericanas, estuvieron dominadas por la corona inglesa al mando del gobierno inglés o el rey inglés Jorge III. Entonces, los antecedentes que se da era que estos colonos hacían bastante lo que era el comercio. Entonces, en esos comercios se da que ellos hacían su exportación, ellos trataban de vivir, digamos, de una manera en su ámbito social, ya de buscando un representante entre ellos, y de tal manera que estos burgueses tenían algunos representantes, ¿no? Entonces, uno se dice a un antecedente que aproximadamente en el año 1750, habían tratado de buscar un representante o habían tratado de que de estos colonos salga un representante allí en el Parlamento inglés. El rey les niega esta petición de un representante de los colonos, ¿ya? Que sería un antecedente. El otro antecedente importante es que la Guerra de los 7 Años, que duró del año 1753 al 63, entre Gran Bretaña, ¿ya? Y Francia, entonces va a ocasionar demasiados gastos a la corona inglesa propiamente. Estos gastos va a hacer que la corona inglesa empieza a cobrar más impuestos a sus colonias, de tal manera que ellos mandaron un gobernador para cada colonia para que puedan canalizar mucho mejor los impuestos y puedan cobrar mucho más los impuestos, ¿no? Ya vamos a ver cómo han impuesto los impuestos, cómo lo han tratado de imponer. Entonces, algunos personajes importantes de esos entonces, son varios por cierto, vamos a mencionar algunos. Podríamos hablar de un representante como George Washington, nombrado comandante y jefe del ejército continental revolucionario ya en la guerra de la independencia de esas 13 colonias. Otro importante, podríamos hablar de Benjamin Franklin, fue uno de los padres fundadores, era uno de los que firmaron la Declaración de la Independencia. O Thomas Jefferson fue un principal firmante de la Declaración también de la Independencia, ¿no? Como otros, Jean Bautista, podríamos hablar otros como Jacques Busset, o sea, hablamos de predicadores como Busset, que dieron sus discursos célebres de la parte del episcopado francés, o sea que, dicho de otra manera, para que estas 13 colonias sean, digamos, independientes del dominio o independientes también de estos cobros de impuestos de la corona inglesa, se ha podido dar de que hubo muchos insignes y la ilustración con sus, digamos, aportes
ya ideológicos acerca de división de poderes, buscando la libertad del ser humano, buscando acerca de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, el derecho es a la libertad, derecho de participar, derecho al sufragio, todos esos puntos importantes de la Ilustración también sirven de antecedente para que pueda darse esto de la independencia de las 13 colonias. En las causas importantes que estamos viendo, y lo vamos a remarcar algunas, ¿ya? Tenemos la excesiva carga de impuestos. Entonces habíamos dicho, ante este gasto de la guerra de los 7 años, denominado guerra de 7 años, entonces los ingleses económicamente habían decaído bastante. Entonces, para recuperar el excesivo gasto que habían realizado, entonces incrementaron los impuestos. Entonces los colonos americanos se vieron afectados, ¿no? Y ahí se da la excesiva carga de impuestos que también va a ser un detonante para que busquen la libertad y se va a dar esas revoluciones, ¿no? Otro de los puntos se habían dado las leyes que le prohibían la navegación sin permiso a Gran Bretaña. O sea, le están haciendo como un bloqueo comercial, ¿no? Están generando como un monopolio de parte de la corona inglesa, de tal manera que ellos no pueden vender a otros sino por medio de ellos, ¿no? Que pasen los impuestos. O sea, están canalizando mucho mejor los impuestos, ¿no? Eso dio una molestia a los colonos. Otro de los puntos, estaba prohibido comercializar con otros países. Probablemente ya lo que dije, lo que es el monopolio. Vamos a ver ahora de manera detallada algunos puntos importantes acerca de estos acontecimientos que se dieron para ver nosotros de la independencia de las 13 colonias hasta nombrar un presidente, nombrar una constitución y posterior, ¿no? Vamos a ver algunos acontecimientos importantes, tomando en cuenta ya, como dijimos, la influencia de las 13 colonias, ¿no? Muy bien, vamos entonces a algunos puntos importantes. En estos puntos importantes que vamos a ver en dos etapas. Las etapas revolucionarias que se van dando de los tiempos, ya vimos los antecedentes, ahora vemos ya las etapas propio, era cuando se va a crear la ley acerca de los impuestos, ¿ya? Ley del papel sellado, lo conocían, los impuestos que van a incrementarse sobre el vino, sobre la seda, sobre el café, ¿ya? Más adelante, en el año 65, fue eso, el año 67, se va a dar otra ley, ¿ya? Se va a dar los impuestos al vidrio, a la pintura, al té. Entonces, esto va a molestar mucho más, ¿ya? Para el año 1973, entonces, cuando estaban transportando el té, estos colonos se visten de pieles rojas, o sea, se visten de indios, y van a tomar como un asalto, ¿no? Y se ha conocido como el famoso motín del té. Y finalmente van a arrojar el té al mar. Entonces, este acontecimiento, el motín del té, eso se consideró como una gran rebeldía, se consideró como una revolución, ¿ya? En contra de lo que estaba haciendo el excesivo impuestos que le cobraban a ellos. Y también que, no viendo los antecedentes, que le habían negado la representatividad en el Parlamento inglés, todo eso. Para el año 74, ¿ya? Ellos van a nombrar lo que se va a llamar el primer Congreso de Filadelfia. En ese primer Congreso de Filadelfia, los colonos aquí en América van a aplicar una declaración de los derechos del ser humano, ¿no? Empiezan la primera aplicación de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Derechos fundamentales del ciudadano, en todo caso, podríamos ver, ¿no? ¿Ya? Y asimismo también ya se da la Liga de Importación, organización de milicias. Eso quiere decir que ellos empiezan a decirnos que sí pueden hacer también importaciones, ya la declaración de, lo fundamental creo que está ahí, ¿no? La declaración fundamental de que ellos se han podido dar, ¿no? Y van a redactar, ya, en esos tiempos, una redacción acerca de estos declaración de los derechos. Más adelante, más adelante, ya en el año 1975, se va a dar una batalla de Lexington y se va a dar en ese mismo año el segundo Congreso de Filadelfia.
Entonces, en el segundo Congreso de Filadelfia, ¿ya? Se declara la guerra, ¿ya? En estas batallas se declara la guerra a Inglaterra y se nombra a George Washington, se nombra el comandante general del ejército. Para el año 1976, ¿ya? Para el año 1976, que ya sería la segunda etapa, se va a dar el tercer Congreso de Filadelfia. Y en este tercer Congreso de Filadelfia se va a redactar el Acta de la Independencia. Thomas Jefferson, ¿no? ¿Recuerdas ese nombre? Thomas Jefferson es el que redacta la Acta de la Independencia. Y en este tercer Congreso de Filadelfia, también consecutivos al primer y al segundo, se va a buscar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho fundamental del ser humano. O sea, quiere decir que ya vemos aplicado lo que se había dado en el tiempo de la Ilustración, de estos ideólogos ilustres como Rousseau, Montesquieu, ¿no? Esos filósofos ya ideólogos grandes, sus principios estábamos viendo ya aplicados, ¿no? En este derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la búsqueda de la felicidad, en este tercer Congreso de Filadelfia. Entonces, eh, a partir de este Congreso de Filadelfia, del 4 de junio, donde ya se empieza a firmar todo lo demás, se considera la Declaración de la Independencia. En esta Declaración de la Independencia, ¿no? Hecho el 4 de julio del año 1776, se apoya los principios de la libertad y los derechos fundamentales individuales y se consagra a un derecho, ¿ya?, legítimo por parte de los habitantes en América, tanto de los colonos, ¿ya? Y eso creo que va a ser un paso importante para que mucho más adelante también se consiga los derechos sobre los esclavos negros. Termina esa etapa tal vez de los congresos, el Congreso de Filadelfia, empieza a haber muchas batallas, como la batalla de Saratoga, donde los colonos, los patriotas, empiezan a obtener una gran victoria. Para el año 78, Benjamin Franklin, ¿ya?, empieza también a tener los apoyos, ¿ya?, los apoyos de algunos otros países, ¿no? Como países como Francia, España, Holanda, también se van a sumar al apoyo de esta independencia, ¿ya?, de los ingleses, ¿ya? Y ahí se rinde, también los ingleses se rinden ante ese bloqueo que habían hecho anteriormente, ¿no? Y finalmente ellos empiezan a darle esas libertades. Entonces, yo creo que franceses, españoles y holandeses fueron los primeros que apoyaron. Y creo que esto sería como un antecedente de por qué entonces, ya vemos el caso de San Martín, el caso de Bolívar, hablando del Perú, por qué buscaron un aliado en Inglaterra, ya un poderío que podría apoyar, ¿no? Dejamos esa parte un momento, entonces continuamos y regresamos al tema de estas grandes batallas. Para el año 81 aproximadamente se da la batalla de Yorktown y ahí se da una de las últimas victorias, ¿ya?, acerca de los patriotas, ¿no? Y estos patriotas van a terminar con el apoyo francés, ¿no? Entonces Francia fue uno de los países que fue decisivo en las últimas batallas, ya acerca, para que finalmente los ingleses ya terminan dándole o rindiéndose, ya, y finalmente otorgándole esa gran libertad, ¿no? Ya, digamos, desligándose de ese dominio de cobrar impuestos hacia las colonias o colonias que ellos tenían aquí en América. Esto se va a sellar con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, o también conocido como el Paz de Versalles o Tratado de Paz de Versalles, ahí se promulga la Convención o la Constitución de los Estados Unidos. En ese Tratado de Versalles se crea una república federal, o sea, con la Constitución de los Estados Unidos o la promulgación de esta convención, los puntos importantes sería,
ya para el año 1787, 1787, donde se crea la división, ¿ya?, de poderes. Uno, se crea la República Federal. Dos, y tercero sería la libertad de creencia, pensamiento, de prensa, reunión. O sea, se empieza a dar la libertad también de las creencias, ¿no?, a partir del año 1787. Y con esto se va a pasar paso que para el año 1789, George Washington va a ser elegido presidente de los Estados Unidos. Y con esto ya estaríamos dando paso a datos importantísimos que se han ido dando, ¿no? Y aquí vemos que el año 87 es con la aprobación de la Constitución de George Washington. Muy bien, pasamos todavía, que todavía hay datos importantes por ver. Entre las consecuencias más importantes que vamos a ver de la independencia de las 13 colonias, algunas son como lo siguiente, ¿no? Resultó que por primera vez en la historia una colonia se independizaba, ¿no? Y estamos hablando en esto de las 13 colonias, se independizaban de un dominio, y en este caso el dominio inglés, ¿no?, el dominio británico. Por otro lado, por primera vez en la historia, mucho más antes de la Revolución Francesa, veíamos la promulgación de una constitución escrita, ¿no?, que sería otro punto, ¿no? Y por qué no decir también el tercer punto, la aplicación, ¿ya?, de la ilustración. La ilustración por primera vez dio fruto y vemos resultados de esos frutos, de esos grandes ilustres. Y ahí vemos que la burguesía, a partir de ese entonces, comenzó a liderar una moderna sociedad de clases, ¿ya? Y otros, y por qué no también sumarlos, es que a partir de esta libertad, en cierta manera, que buscaron esa independencia, ¿ya?, sirvió de inspiración para que la Revolución Francesa también cobre vida, ¿ya?, se dé, y también para que Latinoamérica busque su independencia, ¿ya? Y aparte de eso, otra de las consecuencias sería que los Estados Unidos de Norteamérica se volvió en un gran poderío, en un gran imperio, que posterior a digamos, a las revoluciones industriales liberales, se va a convertir en una potencia, ya que ellos también van a aprovechar parte de lo como imperio, lo que es las materias primas, van a buscar colonizar, de tal manera que este imperio va a empezar a crecer, buscar tener colonias, ahora ellos, bajo denominado lo que sería el tema del imperialismo, buscar riquezas, buscar materias primas en otros lugares, ¿no? Ahora, ellos son los que se están convirtiendo en una gran potencia, ¿ya? Y ahí podríamos ver, ¿no? Eso es lo que estoy hablando, ¿no? El inicio del expansionismo de los Estados Unidos de América, ¿no? Conclusión. La independencia de las 13 colonias fue un suceso muy importante en la historia, ya que dio inicio a temas como el expansionismo, el imperialismo, que se convirtieron, potencia mundial que son ahora, ¿ya? La primera constitución escrita a nivel mundial, que influenciaron mucho y sirvieron de inspiración para la Revolución Francesa y la Revolución, tal vez, la independencias de colonias, como en el caso de América, de la colonia española, dominio, perdón, del dominio del Imperio Español, o en todo caso viendo como otros también de los belgas, portugueses, o sea, muchas otras colonias a partir de aquí empezaron a buscar su independencia. Muy bien, algunos puntos importantes tal vez que lo vamos a ver, ya lo vamos a ir situando a manera de preguntas, ¿ya? Muy bien. Pasamos entonces a leer algunas preguntas. Muy bien, sí, dice, ¿no? Profesor, ese tema ya lo envié en marzo. Sí, también lo envié en marzo y también lo envié la semana pasada, ¿no? Ahí está, la semana 1 y la semana 2. Ya, y se encuentra en intranet. Ahora, a partir de ahora, quiero quedar claro con ustedes, no va a haber revisión de cuaderno. Entonces, no, el hecho que no haya revisión de cuaderno va a haber de manera opcional de cómo lo van a trabajar ustedes su cuaderno.
Personalmente yo les animaría a que hagan un resumen o las fichas lo impriman o las fichas lo copien, de tal manera que tengan para qué estudiar, de tal manera que el transcribir, por lo menos hacer mis apuntes, me da mucha mayor credibilidad a que también pueda repasar algún tema que queda pendiente, o sea, pero en otro de los puntos quiero también quedar, digamos, un poco, o quiero aclararlos también, ya que la, digamos, la revisión de cuaderno no se va a dar, pero las tareas sí. Entonces las tareas no sé cómo lo van a enviar. Ustedes lo podrían hacer en el Word. Yo por lo menos les animaría a que hagan el cuaderno y lo toman foto como están haciendo. Pero algunos sí me dicen, no, profesor, pero si ya lo tengo ya esta clase, ya no es necesario que se duplique. Profesor, ya le envié la tarea, tampoco puedes enviar de nuevo, ya solamente es una sola vez. Profesor, ¿cómo puedo hacer en todo caso, a ver, me disculpa un momento, ¿cómo puedo hacer, profesor, con la tarea? Entonces, ¿me está dando habilidad que yo puedo hacerlo en el Word? Sí, lo puede hacer en el Word y enviarlo. Pero ahí va a haber la conciencia de cada uno de nosotros si yo copio y pego de Internet, ¿no? Entonces, yo les animo, por lo menos, hagan 5 líneas, tal vez 10 líneas por lo mucho, no sé, ver algo sencillo, práctico, pero que sean palabras de ustedes mismos, ¿no? Lo que han ido entendiendo. Ya yo les animo a eso, ¿no? Profesor Rimanda, ¿puede imprimirlo? Sí, pueden hacer a partir de ahora el criterio que puedan tomar, o también anterior se ha dicho eso, ya que, vuelvo a repetir, no va a haber revisión de cuaderno, ¿no? Ya tampoco queremos originar un gasto, lo que sí quisiéramos ver tal vez un resumen o que usted lo tenga, la mejor manera de su aprendizaje, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta que voy a dejar pendiente, ahorita lo voy a leer y voy a leer un tema de milagros, ¿ya? Aquí hay una pregunta de milagros, dice, ¿no? Ya que eran protestantes, eso explica cierta forma indumentaria y a diferencia de las colonias hispanoamericanas, ya que tiene influencia barroco, perdón, entre otras manifestaciones artísticas. Sí, eso es bastante cierto. En el caso, por ejemplo, para ir viendo, cuando dice que los primeros colonos, recordemos que para el siglo XVI, uno de los países que mejor había adoptado el protestantismo era pues Inglaterra, ¿no? Bajo el rey Enrique VIII y posteriormente cuando se dio con la reina Isabel, ¿no? La que mejor les empezaron a no perseguir, entonces se convirtieron en un país con mayoría de protestantes. Posterior a eso, eh, vemos nosotros que esos mismos colonos ya eran protestantes. Mucho dice la historia que los puritanos, o sea que hay muchos protestantes, es una rama bastante diversa, ¿no? Podemos reformados, calvinistas, luteranos, anglicanos, sean bastantes. Sobre todo los anglicanos eran los que estaban en Inglaterra, en su mayoría. Pero los que vinieron aquí eran una rama de esa rama anglicana, de esa rama calvinista, que se llamaban puritanos. O sea, estos puritanos eran protestantes. Entonces ellos llegan, entonces eso creo que también significó a que era un modelo diferente que ya no perseguían. Mientras que los católicos trataban de imponer, de evangelizar, ellos no hacían por la fuerza. Y entonces eso cobró vida, ¿no? Y eso ya se vio reflejado lo que los protestantes y fueron protestantes de un inicio, ¿no? Ya que la mayoría de los colonos eran protestantes. Entonces creo que eso también fue la influencia que se dio. Muy bien, otra pregunta que vamos a leer, y yo veo aquí que están, hay varias preguntas que están, voy leyendo unos por uno, ¿ya? Profesor, en la hoja de aplicación dice que aparece la tarea de las 13 colonias, y no... Muy bien, Emia. Y cuando en algunas hojas no aparece tareas, no hay ningún problema, es quiere decir que no hay tareas, ¿ya? Aclarando ese punto, ¿no? ¿Ya? Si no aparece tareas, no hay tareas. ¿Ya? Inglaterra era otra pregunta, ¿no? Inglaterra era colonia. No, 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 no. Así Inglaterra, Gran Bretaña tenía sus colonias en América, ¿no? ¿Puedo tomarle foto a la tarea y enviarlo por WhatsApp? Sí, ¿ah? Yo creo que los medios no hay ningún inconveniente, sea el WhatsApp o el intranet. Yo les recomiendo que el intranet lo utilicen mayormente, ¿no? WhatsApp son casos de emergencia. Ya, ahora sí, voy a leer algunas otras preguntas más. Aquí hay varias preguntas todavía que está quedando pendiente. Voy a detener la grabación.